El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Yo te bendigo por tu amor incomparable, Padre, porque nuestra vida está segura en ti, porque nos trae aliento de vida, Padre. Tu palabra se cumple, Señor, tus promesas son verdad, Padre, y en ella nos podemos afirmar sabiendo que en ti encontramos todo lo que necesitamos, y aún, Padre mío, todo aquello que tú mismo has preparado para dirigirnos, para alentarnos, Padre, para darnos fuerza, Señor, en medio de todos los tiempos, Señor, para beber, Señor, de tus aguas, Padre, del aliento de vida, Señor, que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Sé tú el aliento de vida para cada familia, Padre, para cada vida, que todos podamos correr a esas fuentes inagotables, Padre, que podamos, Señor, experimentar la vida tuya a cada instante, Señor, y conocerte como el Dios Todopoderoso, como el aliento de vida, como el motivo por el cual, Señor, cada día tú nos regalas, Señor, sabiendo que has preparado todas las cosas, Señor, y que nuestro diario caminar, Señor, podemos experimentar de la grandeza de tu paz, de la grandeza de tu amor, Señor, pues tú eres bueno, pues tu misericordia es para siempre, Señor. Yo te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, teniendo este tiempo contigo, Señor, en comunión, en aliento de vida, Señor, en gracia maravillosa, Padre, que siempre tienes para aquellos que se acercan a ti, Padre. Muchas gracias por tu amor inagotable, muchas gracias por tus bondades, muchas gracias por tus misericordias, Señor. Trae ese aliento de vida y permítanos comprender, Señor, el llamado que tú nos has hecho, Padre, el compromiso, Señor, que hemos adquirido contigo, Padre, pero sobre todo ver, Señor, y estar a la expectativa, Señor, de todas las cosas, Señor, que tú tienes dispuesto para nosotros, Señor, porque tú tienes vida para tu pueblo, aliento de vida, gracia, sanidad, medicina en tu palabra, Padre, aliento de vida, Señor, en medio de todas las cosas, Señor, en medio de los tiempos, Padre, pues no hay nada, no hay nadie como tú, el Dios perfecto, el Dios amoroso, el Dios que nos alienta, que nos vivifica y que nos permite, Señor, el poder disfrutar de tu amor incomparable y de tu paz. Muchas gracias por amarnos, muchas gracias por la palabra de vida que nos da, muchas gracias por la esperanza, Señor, que has sembrado en nuestros corazones, Señor, y que podemos levantar nuestras manos y recibir, Señor, de ti el poder, la gloria, la honra, la alabanza, Señor, y regocijarnos en tu bondad y en tu misericordia. A ti damos el honor, a ti damos la gloria, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por protegernos, por guardar de nuestros hijos, Señor, por permitirnos disfrutar de todas las cosas en ti, mi Dios, mi Rey. Te alabo, te bendigo y te exalto por tus bondades y tus misericordias. Y te pido con todo mi corazón que nos enseñe tu palabra, Padre, que aprendamos a caminar contigo, a reconocer el llamado que nos ha hecho, Padre, el aliento de vida que nos regala, Padre, tu paz, tu amor y tu bondad, Señor, sosteniéndonos, dirigiéndonos y guiándonos en medio de todas las cosas, Padre. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias. Gracias, paz para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder disfrutar de esa presencia maravillosa de Dios, invocar su nombre y sobre todo una de las oraciones y de las peticiones que estoy haciendo en días como hoy al Señor es que se revele a nuestra vida, que aprendamos a conocerle. Y esta semana hemos venido meditando sobre un texto que, aunque me he detenido bastante, pues no es aprender toda la Biblia, sino más bien recibir el consejo, más bien recibir la palabra que cada día Dios tiene para cada uno de nosotros y como hacemos cada día, el poder acercarnos a Él y decirle: Señor, aquí está mi corazón, mi vida, te necesito, sopla vida sobre nosotros. Y el texto que hemos venido trayendo, y tal vez nos vamos a demorar otro tiempo más en Isaías 43:10, que es un versículo que muchas veces lo he leído y lo he compartido, pero me he querido detener porque en este texto hay cosas que yo le estoy pidiendo a Dios con todo el corazón que nos lo revele. Y lo voy a leer y voy a avanzar en propósitos específicos que Dios tiene
tiene para cada uno de nosotros. Y te recuerdo el texto y te recuerdo también que lo importante que es que tener una Biblia y más importante aún abrir el corazón y una oración que estoy desafiando para ti, mi hermano, mi hermana, que le digas al Señor, revélate a mi vida porque quiero conocerte más. Porque justamente este texto, después de lo que hemos venido hablando, donde dice el texto en la Nueva Traducción Viviente, expresa, porque tú eres mi testigo, Israel, dice el Señor, tú eres mi siervo, tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y para comprender que solo yo soy Dios. Y mira lo interesante, porque una vez que nosotros entendemos cuál es el llamado, a veces Dios simplemente nos dice, y quiero reiterar esto que lo he compartido en reflexiones anteriores, todo lo que Dios quiere es que tú estés a la expectativa de lo que Él hace. Reconocer que aún en tu vida Dios se ha manifestado y ha sido propicio, ha sido maravilloso, ha sido misericordioso y ha extendido sobre ti su gracia, su amor inagotable. Esa es la primera cosa, porque siempre estamos a la expectativa de qué es lo que Dios quiere que haga. Hay momentos que Dios me ha dicho, después de que le he expresado al Señor, Padre, ¿qué es lo que quiere que hagas en este día? Y la respuesta inmediata de Dios siempre ha sido, hijo, o que observes únicamente cómo oro yo en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de aquellos sobre el cual invocas tu nombre. Solamente observe, no hagas nada. Solamente mira cómo yo obro. Y justamente en una palabra, y en estas reflexiones que hemos tenido, la pudiera resumir hoy, que Dios te dice en días como hoy, hijo, hoy te regalo este día solamente para que observe lo maravilloso que yo soy para con aquellos que me buscan, para con aquellos que invocan mi nombre, para aquellos que reconocen, pero sobre todo para aquellos que esperan en mí y que me he propuesto revelarme a su vida. Eso es ser testigo. Mirar un hecho sobrenatural, pero reconocer que no son nuestras fuerzas, ni es la habilidad de la gente, ni siquiera es por el esfuerzo que hace, sino por la misericordia de Dios. Ahí inicia todo. Tú eres mi siervo, mi testigo, pero también esa palabra siervo es importante, porque el siervo es aquel que únicamente hace lo que el amo, en el contexto de esta expresión, le ordena que haga. Mucha gente dice, Señor, yo soy tu siervo, pero lo dice en oración, más no en sus acciones, porque cada vez que abrimos la palabra, cada vez que nos acercamos a Él, hay instrucciones de parte de Dios, porque yo creo en un Dios vivo, un Dios activo, un Dios que no está entretenido en tantas cosas, pues no es como nosotros. No es como tú, no es como yo, sino que Él tiene por su poder, por su omnisciencia, por su omnipresencia, Él está al control de todas las cosas de nuestra vida misma. Y necesita hombres y mujeres que le escuchen, pero que también estén dispuestos a llevar a cabo aquellas instrucciones que Dios le da. Y a veces las instrucciones que Dios le da simplemente es decirle, mire lo que voy a hacer, solamente observa. Levanta tus ojos al cielo y mira las nubes. ¿Y qué miro en ella? Bueno, cuando viene ese poder de Dios, comienza a descubrir cosas preciosas. Mira la creación que he hecho. Mira tus hijos que te he regalado. Tal vez algunos dicen, pero están llenos de problemas. Sí, y te llamó a ti para que veas cómo Dios los transforma, cómo Dios los toca. Pero también las instrucciones que Dios le da día a día. Y soy un convencido, mi hermano, mi hermana, de que si nosotros pusiéramos en marcha todo lo que Dios nos ha enseñado, nuestra vida sería diferente. Aún nuestra familia sería diferente. Los negocios, los lugares donde laboramos serían totalmente diferentes, porque no haríamos lo que a nosotros nos parece, sino que ejecutaríamos todas aquellas cosas que Dios nos ha dicho que hagamos. Un ejemplo muy preciso es los tiempos de oración. A veces no los sacamos y simplemente nos enredamos en tantas ocupaciones que terminamos el día agotados.
y casi no podemos conciliar el sueño porque nos devolvemos en todo lo que ocurrió en el transcurso del día. Y lo peor de todo, no en todos, pero sí en la mayoría, se quedan pensando en aquellas cosas que no alcanzaron a hacer en el transcurso del día, y eso le roba la paz. La pregunta es: ¿por qué no alcanzamos a hacer todo? Porque no aprendimos a priorizar las cosas, porque nos dejamos llevar de cargas que el Señor ha dicho, tráigalas a mí, lo que dice en Mateo 11, 28, 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero estamos preocupados, estamos angustiados, y en medio de la preocupación y la angustia difícilmente podemos escuchar las instrucciones que Dios tiene para aquellos que le han dicho: Señor, yo soy tu siervo, yo soy tu sierva. Inclusive es hermoso porque Jesús al terminar el ministerio aquí en la tierra, cuando vivió antes de llegar a la cruz, es interesante porque Él le dijo: mire, ya ustedes no son mis siervos, son mis amigos, porque todo lo que yo he escuchado del Padre lo he dado a conocer y voy a extenderlo hacia nosotros, y lo sigue dando a conocer esa revelación del Padre. Y la revelación con Jesús es una revelación de amistad, donde Jesús no se reserva nada, sino que nos da a conocer tu nombre, nos da a conocer el propósito que tienes. Por eso esta porción de la Biblia dice: tú eres mi siervo. Y luego, si salta al Nuevo Testamento, dice: tú eres mi amigo, mi amiga, y te quiero enseñar tantas cosas para que seas victorioso, para que salga vencedor. Y ¿sabe qué es interesante, mi hermano, mi hermana, en el contexto de este versículo? Y es que le está hablando no a un pueblo muy entendido, porque si nos regresamos 2 versículos más anteriores en el contexto de este pasaje, esta expresión que he tardado y voy a tardar algunos días tal vez compartiendo, porque quiero hablar de aprender a conocer al Señor, de creer realmente, qué significa creer, pero también comprender que Dios es Dios y solo Él es Dios. Él está hablando a un pueblo que aunque ha conocido un nombre, que aunque Dios lo ha escogido, como dice en la primera parte del versículo 10, es un pueblo que no ha comprendido el poder de Dios, igual que nosotros, escuchando palabras, viendo los milagros, viendo cuántas sanidades Dios ha hecho con nosotros, viendo la misericordia que Dios tiene en todo tiempo, a cada instante de nuestra vida, y todavía no alcanzamos a comprender la grandeza y el amor tan maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque miren lo que dice el versículo 8, ahí justamente del capítulo 43 de Isaías, dice: saquen a la gente que tiene ojos, pero está ciega, que tiene oídos, pero está sorda. ¿Sabe que me he quedado pensando en esta expresión? Y por eso le está hablando de esta forma en el versículo 10. ¿Será que nosotros estamos dentro de ese grupo de que sí, tenemos ojos y vemos? Algunos hemos perdido quizá la visión, ya no vemos claramente, y estoy hablando de la visión natural. Pero muchas veces lo más importante para un hombre, para un siervo, si lo hablo dentro del contexto del versículo, de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, es que todavía, aunque decimos que tenemos ojos, pero no alcanzamos a ver claramente el obrar de Dios en nuestra vida. Tanto que muchas veces las expresiones que le hacemos a Dios: Señor, yo no entiendo lo que tú estás haciendo en mi vida. Yo no entiendo por qué tanto que oro a ti, tú no me respondes, Señor. Y hay gente que se desanima y está cansada quizás de decirle tantas veces, y a veces inclusive la oración que nosotros hacemos día tras día, lo compartimos con Dios y con mis hermanos. Llevamos esa gracia y esa palabra por ti, mi hermano o mi hermana. Y parece que todos los días se repitiera las mismas cosas. Pero yo siempre digo que cuando no escuchamos la voz de Dios, inclusive cuando Él tarda en manifestar la respuesta que esperamos, por la falta de vista espiritual, simplemente nos desesperamos porque vivimos en una época que todo lo queremos es ahora o ahora, es ya o ya. No somos tan pacientes. Y algo que a través de toda la Biblia el Señor les enseñó a sus siervos, a sus siervas, a su pueblo, a sus hijos, a sus amigos, es aprender a esperar en Dios. Qué difícil es.
por la presión que tenemos, porque no estamos capacitados en la paciencia. Y nos parece inclusive que Dios se olvidó de nosotros. Por eso ahí en el versículo 8 está diciendo, saquen a la gente que tiene oídos, pero está ciega. No que los aparte, sino que los llame a su presencia, los aparte, porque Dios quiere hablar en palabras como las que hemos venido compartiendo aquí en el versículo 10 de Isaías 43. Sí, tenemos ojos, pero hemos caído en la rutina, nos parece todo tan normal, nos parece todo tan rutinario, tan común, que no nos damos cuenta de que detrás de todas las cosas, por sencilla, por insignificante que nos parezca, son provistas por Dios para alguna cosa específica. ¿No has pasado por momentos en que tú comienzas a mirar las cosas y dices, no sé para qué tengo esto? Inclusive he escuchado a hermanos, a hermanas que han dicho, Señor, yo no sé para qué me diste estos hijos, para amargarme la vida, para quitarme la paz. Señor, ¿por qué me diste estos hijos tan difíciles? Te voy a decir por qué. Porque Dios puso en ti la capacidad de transformar vida. Solamente el problema que hemos tenido es que hemos hecho las cosas enseñados no sé por quién, o tomando un diseño totalmente diferente al que Dios nos revela en su palabra. Aún más, hemos pasado por esos momentos tan difíciles porque nunca hemos aprendido a ir como siervos, como siervas a la presencia del Señor y pedirle instrucciones, cómo tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, cómo debe ser una relación de pareja, cuándo tenemos que callar, cuándo tenemos que hablar, cuándo tenemos que actuar, cuándo tenemos que quedarnos quietos. Y sobre todo, aprender a esperar en esa presencia maravillosa del Señor. Qué hermoso lo que está diciendo el versículo 8, donde está expresando de ahí Isaías 43, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y oídos sordos, que no se disponen para oír. Lo voy a parafrasear de esa manera. ¿Será que tú y yo estamos incluidos dentro de ese grupo? Realmente, si tú miras bien dentro del contexto, son personas que han escogido seguir detrás de otras cosas, entretenidos por el mundo, entretenidos inclusive por religiones que son vacías, que lo único que hacen es esclavizarlas. Pero qué hermoso cuando abrimos el corazón y venimos a la presencia del Señor, y el testimonio que yo doy frecuentemente de mi experiencia con Dios desde mis años de adolescencia, donde yo con todo el corazón le expresé y con lágrimas en mis ojos le dije, Señor, Dios, si tú existes, necesito que te reveles a mi vida. Y no fue de un momento a otro que vi una gran luz, ni siquiera tuve experiencia después de esa oración. Pero sí, muchos hechos que acontecieron justamente después de esa oración que hice, sentado en una banca, en un parque, al frente de una iglesia. Ni siquiera me atreví a entrar a ese lugar, sino que ahí sentado en ese butaco, en esa silla, le expresé con todo mi corazón y con lágrimas, porque sentía que no podía más. Y pasaron meses hasta que Dios comenzó a revelarse, y hasta el día de hoy, aún después de tal vez unos 50 años o más, Dios sigue revelándose a mi vida. Y voy comprendiendo lo maravilloso, lo precioso, lo bondadoso, las riquezas tan preciosas que hay el poder acercarnos a Él. Aún falta que mis ojos se abran mucho más para comprender todo el mundo espiritual y todo lo que Dios tiene para mí. Aún me falta afinar el oído, porque hay cosas que Dios me dice que no las alcanzo a comprender. Y a veces me conformo, igual que le puede pasar a muchas personas. Ponemos nuestra confianza en el lugar que no debe estar. Y que nos hemos olvidado del único lugar, del único Dios que nos puede ayudar, que nos dio vida con un propósito, como lo hemos venido mencionando, y que tiene cosas tremendas para ti, para mí, mi hermano. ¿Qué tal esa oración que tú puedes hacer en días como hoy, diciéndole, Señor, necesito que te reveles a mi vida, quiero conocerte. Señor, no quiero ser de ese grupo de personas que tiene ojos, pero seguimos ciegos ante una realidad espiritual, ante un llamado, ante promesas tan preciosas, tan maravillosas que Dios nos ha dado.
pero que también día a día escuchamos la palabra. Pero qué difícil ponerla en práctica porque no escuchamos bien. Porque hay una batalla interior en nuestros oídos entre hacer lo que a nosotros nos parece, por lo que hemos escuchado, por instrucciones equivocadas que nos han dado y las instrucciones de parte de Dios que nos traen libertad, que nos traen aliento, que nos traen vida en medio de todas las circunstancias. En una palabra, el desafío que te doy en días como hoy, mi hermano, mi hermana, salga del montón de aquellos que van caminando ciego a una perdición eterna, de aquellos que son duros, tardos para escuchar, de aquellos que han permitido que un velo, como dice Pablo en el Nuevo Testamento, caiga sobre su rostro, sobre sus corazones, y ese velo también, digo, aunque no lo expresa así la Biblia, también está sobre nuestros oídos, y vemos como oscuras, no claramente, especialmente el obrar de Dios en nuestra vida, los planes que Dios tiene para con nosotros, con nuestros hijos, con nuestras hijas, que escuchamos, pero no sé si has tenido la experiencia cuando estás tratando de despertar y escucha voces. Y a veces dice, escucho voces, pero no entiendo perfectamente lo que me están diciendo. Y a veces nos tienen que repetir las cosas porque hemos perdido la audición, quizás por tanto ruido que hemos escuchado, por tanta confusión que tenemos en este tiempo. Pero mi hermano, mi hermana, cuando te acercas a Dios, aunque hayamos sido ciegos, Dios nos hace restaurar la vista y especialmente la vista espiritual. Que aunque hemos muchas veces perdido quizás el oído, tal vez no el natural, aunque en ocasiones sí, pero venimos a la presencia del Señor y somos restaurados. Y termino leyendo lo que dice el mismo libro de Isaías, más atrás en el capítulo 35, es un pasaje que también hemos meditado muchas veces, pero que podemos ver esa bondad del Señor, esa misericordia de Dios en medio de todas las cosas. Y hay una palabra preciosa y que quiero dejar en tu corazón, en tu vida, porque realmente es un llamado que Dios nos hace. Y escuche cómo dice, lo voy a leer en la Reina Valera del 60, dice: fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, los que no tienen esperanza, esforzados no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y cuando venimos a la presencia del Señor, producto de la invitación que nos hace, sucede lo que tanto esperamos y el desafío que yo te estoy dando de conocer realmente a Jesús. Dice el versículo 6 de Isaías 35, entonces el cojo saltará como ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y sabe que es interesante, mi hermano, mi hermana, cuando comprendemos que el llamado que Dios nos ha hecho, que es santo, que es con propósito, nuestra vida comienza a cambiar y comenzamos a comprender, a entender que realmente vale la pena luchar, inclusive cuando hemos perdido todas las fuerzas. Y viene el poder de Dios, y viene el conocimiento del Señor Jesucristo, la revelación de la palabra, y se cumple la promesa que está escrita, declarada por el mismo Señor Jesucristo, donde dice: y conoceréis la verdad, y esa verdad te hace libre. Y más adelante dice: así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué tal si oramos y le decimos: Padre, qué buenos son los desafíos que nos das? Qué buena es tu palabra que nos enseña cada día. Qué bueno es poder comprender que en ti tenemos todo lo que necesitamos, todo lo que esperamos, que tú eres nuestra salvación y que nos has creado con un propósito. Quita cualquier velo, cualquier impedimento, toda sordera espiritual, toda ceguera espiritual que hemos traído hasta el día de hoy. Y yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo que traiga revelación de tu palabra, entendimiento, propósito por el cual hemos sido creados, el por qué nos has dado, Señor, una familia, el para qué, Señor, pero no conforme a los conceptos humanistas, Señor, sino bajo el concepto de que tú nos diriges, de que tú estás por encima de todo y que tienes bien y obrar bien para tu pueblo, Señor. Danos paz, danos paciencia, Señor, pero también firmeza de corazón, Señor, para comprender, entender y hacer cada palabra
que hemos recibido como instrucción tuya, Padre. Bendigo a tu pueblo. Abre sus ojos, abre sus oídos espirituales para que conozcan de tu majestad, de tu gracia y de tu amor incomparable. Gracias, bendigo la obra en las manos de tu pueblo, Padre, que hoy puedan observar, experimentar, ver las obras maravillosas que tú haces en nosotros y esperar siempre en ti, mi Dios, mi Rey. Bendigo a tu pueblo y lo bendigo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, delante. Dios está contigo y sé que su gracia y su amor siempre, siempre te sostendrán. Le habló su pastor Irlán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.